Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 1. Patriarcas. Capítulo 17. Muerte de Tinus. Asiria se erige como potencia mundial. Ahora bien, andando el tiempo, Dálmata dejó embarazada a Aráldana su esposa, porque ella vivía en Anshan, mientras que en Marib colocó a su primer ministro como supervisor y administrador principal del reino de Seba. Y ella le dio a luz un hijo, a Jader, cuando él contaba entonces con 29 años de edad. Y el pequeño fue creciendo en toda sabiduría y conocimiento y habilidad y destreza delante de los ojos de Jehová y de sus padres, y de toda la corte y de todo el pueblo. Y en su corazón también llegó a crecer el temor de Jehová. Y su abuelo Tinus le inculcó en su corazón un profundo amor a Jehová mediante el estudio de la ley de Moisés. Al cabo de unos años llegó finalmente a expirar Tinus el patriarca a la longeva edad de 108 años, de modo que murió en buena vejez, porque Jehová, el Dios verdadero, en verdad alargó sus días, porque no hubo ningún otro como él en toda la satrapía de Anshan que fuese temeroso de Dios y apartado del mal, porque sin falta él se deleitó en él. Y Dálmata su hijo, junto a todo el pueblo, continuó en duelo, llorándolo por todo un mes de días, de modo que fue embalsamado y enterrado en el cementerio de los reyes de Anshan, que se hallaba en las catacumbas del Palacio de Justicia. 5 años más tarde murió el rey Salomón de Israel, y con él la paz que dominó por décadas entre todos los reinos de la tierra, porque se oyeron informes de que él se desvió, en sus últimos años de reinado, de la adoración pura de Jehová a causa de la multitud de sus esposas paganas que les sedujeron en desviarse de servir a Jehová. Debido a eso, la cólera de Jehová se encendió contra Israel, de modo que dejó que Asiria fuese aumentando poco a poco su poder y expansión militar de conquista sobre todos los demás pueblos de la tierra. En el año 45 de la vida de Dálmata el patriarca, aconteció que ascendió al trono el rey Asurnasirpal II de Asiria. Este rey de constitución fuerte, tez oscura, barba enraizada y cejas abundantes con nariz prominente, procedió a emprender despiadadas campañas bélicas y crueldades inimaginables a otros pueblos. Con un ejército de 450.000 soldados, salió de Nínive y Jorsabat en dirección oeste hacia la ciudad de Gozán, la cual exigió su inmediata capitulación y entrega de todas sus militares y riquezas, con el fin de someterla al pago de tributos, 200 talentos de oro y 300 de plata cada año, además de la cuota mensual exigida de cereales, vino, trigo y otras provisiones como pago al imperio. Se rindió de inmediato y lo mismo sucedió con las otras ciudades de Harán, Carquemis y Arpad al otro lado del río Éufrates. Sin embargo, 5 años más tarde, estas 4 ciudades se rebelaron contra él y se negaron a pagar el tributo solicitado por los oficiales de los rangos Tartán, Rapsarís y Rapsaque que el rey de Asiria colocó sobre estas ciudades para que las dominasen como ciudades tributarias sometidas al poderío asirio. Se rebelaron por falta de plata y oro, y por no tener suficiente alimento y provisiones para pagar el tributo, porque la población padecía de hambre y necesidad ante tal abusivo tributo impuesto. De modo que Asurnasirpal II, rey de Asiria, se resolvió en castigar a estas 4 ciudades rebeldes. En la ciudad de Harán el castigo infligido fue el peor de todos.
edificó una columna cerca de la puerta principal y desolló la piel en vivo de todos los principales gobernadores y funcionarios de la ciudad que se sublevaron, y cubrió con sus pieles la columna. A otros los emparedó dentro de la columna, a algunos más los colgó en maderos de la columna, y llegó a desmembrar a todos los oficiales reales que se rebelaron. A muchos de los cautivos los quemó en el fuego, y a otros más los capturó vivos. A estos últimos les amputó las manos, la nariz, las orejas y los dedos, y a otros muchos les sacó los ojos. Hizo 2 montones de cadáveres, los de los cuerpos amputados y los de las cabezas de los que había decapitado. A sus cabezas las clavó en postes de madera alrededor del muro de la ciudad, y a los cuerpos sin cabeza los atravesó con estacas puntiagudas desde su ano hasta su cuello, todo atravesado, y los colocó en ambos lados del camino que salía de la puerta principal de la ciudad. En medio de todo ese terror, quemó en el fuego a los jóvenes y a las vírgenes que se hallaban en la ciudad. A 20 hombres físicamente capacitados los capturó vivos y los emparedó en el muro del palacio de la ciudad, colocándolos entre ambos muros estrechos y enterrándolos vivos en una mezcla de argamasa hecha de piedrecitas y betún, de modo que murieron sin piedad. Al resto de sus guerreros y habitantes los condujeron engrilletados por el desierto del Éufrates para que muriesen de sed. A la ciudad la calcinaron en el fuego toda ella. A las otras ciudades les infligieron igual castigo, solo que le perdonaron la vida a los jóvenes y a las familias más humildes con la condición de que volviesen a seguir pagando el tributo exigido. Y a sus ciudades ellos no derribaron. De modo que este rey gobernó con mano dura toda aquella región por 50 años más hasta que murió. Además sometió al pago de tributos a varias ciudades fenicias. Y Salmanasar III, rey de Asiria, comenzó a reinar en lugar de él. Aquellas historias de horror se propagaban rápidamente por los pueblos de la tierra y el miedo se apoderó de la mayoría de sus gobernantes. Sin embargo, Dálmata el patriarca seguía instando a todo su pueblo a que no los temiesen y a que cifrasen su fe en Jehová, el Dios verdadero. Y todo el pueblo siguió en el temor de Jehová y en su sabia dirección, gracias a Dálmata y a los sacerdotes israelitas que les instruían.